¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio de Onda UNED, donde estamos dando cobertura al primer Congreso Internacional de Innovación y Tecnologías Disruptivas organizado por la Escuela de Ciencias de la Administración de la UNED. Mi nombre es Diana Bokenford y los vamos a estar acompañando hoy durante lo largo del día con una serie de entrevistas y ponencias y con la cobertura de este primer Congreso. Para iniciar hoy tenemos la ponencia del licenciado Ángel Matas Martín. Él es director general de Creative Nomics y él está hoy con su ponencia La creatividad en escenarios de cambio radical, reformulación de paradigmas en la educación universitaria desde una óptica creativa. Le damos la bienvenida a don Ángel, que de inmediato inicia con su ponencia. Muchas gracias por estar con nosotros y les recordamos que pueden dejar todos sus comentarios en nuestras redes sociales. Adelante, don Ángel. Muchísimas gracias. Quiero trasladaros una presentación que viene a ser parte de lo que estuvimos viendo ayer, que es pasarnos sobre todo la diferenciación a través de la creatividad. Mirad, en primer lugar, veis aquí lo que es la falsa serpiente de coral. Va a introducir un concepto para mí esencial, que es el mimetismo batesiano. ¿Qué es el mimetismo batesiano? Va a ser una analogía para seguir todo lo que es la deducción de lo que yo quiero ir expresando a lo largo de esta charla. El mimetismo batesiano es lo que hace que algunas especies copien lo que otras tienen de buena. En este caso, si veis aquí, la serpiente coral tiene un veneno, una toxina letal. La otra serpiente, de alguna manera, lo que se ha limitado es adaptar esa coloración que tiene a través del mimetismo batesiano y decir, ojo, a los depredadores, yo también tengo ese veneno, aunque no lo tengo. Este tema es esencial, sobre todo en un entorno de cambio como el que estamos viviendo actualmente. Un entorno de cambio que, por supuesto, no se va a mantener solo ahora, va a continuar. Nuestros paradigmas tienen que cambiar y uno de ellos, y es el que quiero ofreceros yo a vosotros, es el riesgo de copiar. El riesgo de copiar, como veis aquí, sin un veneno. Tenemos que ser mucho más diferenciadores y va a ser la propuesta sobre la que yo quiero versar lo que es mi presentación. Este mimetismo batesiano, que lo aplican muy bien numerosos animales y también numerosas plantas, de todo el tema vegetal, también lo aplican, cómo no, los seres humanos. Y dentro de los seres humanos y sus organizaciones no podía ser menos todo aquello que hace o que genera un mimetismo batesiano en las propias universidades. Las propias universidades copian de otras diferentes elementos. Pueden ser desde programas educativos, pueden ser desde el mismo sistema de gestión de los diferentes departamentos y, por poner otro caso, pues mi relación con terceros, con empresas, con agentes que están fuera. ¿Funciona? Ha funcionado. Yo creo que hemos llegado a un momento en que actualmente es insuficiente y sería un error basar lo que puede ser un sistema de acceso, de relación con los universitarios o con todo el ecosistema universitario basándonos solo en copiar lo que otros hacen. Por muy bueno que sea, tiene que haber previamente una reflexión. ¿Cuál es nuestro potencial diferenciador? Y en ese tema es lo que yo quiero profundizar con vosotros en esta prácticamente media hora, ir comentando esos posibles riesgos inicialmente, cómo se sigue manteniendo y qué podemos hacer como antídoto frente a esta situación. Bien, el mimetismo batesiano ha estado funcionando durante mucho tiempo porque de alguna manera había 4 elementos que estaban perfectamente integrados, alienados y de alguna manera funcionaban bien. Es decir, podía copiar porque se estaba dando el juego en este escenario que ven aquí. Había un solo canal para la formación integral de nivel alto, por lo cual nos damos cuenta que para ser un gran profesional universitario simplemente necesitamos ese calificativo, la universidad. En segundo lugar, las salidas profesionales están perfectamente definidas. Quiero abogados, quiero ingenieros, etcétera. También la capacidad exclusiva de demanda de los profesionales. Sabíamos a dónde teníamos que acudir para conseguir esa oferta de profesionales. Y por último, y muy significativo, el conocimiento que se estaba generando en el entorno universitario podía ser de alguna manera cuestionado no en el corto plazo, sino en el largo plazo. Es decir, cualquier sistema de conocimiento se podía mantener en el tiempo. Evidentemente, este juego ha cambiado y ha cambiado de una manera totalmente radical y lo que va a producirse ahora es un sistema totalmente diferente. Todos estos 4 elementos ya no están tan claros. Hay gente que se está formando fuera por diversos recursos de alto nivel y a lo mejor la universidad no puede dar por su sistema de agilidad, por su sistema administrativo, esa rapidez para adquirir ese conocimiento.
Por otro lado, sabemos también que las carreras de alguna manera cambian continuamente en función de profesiones que a lo mejor no existen ahora mismo. ¿Hay rapidez de adaptación? Probablemente sea muy difícil. Otro de los elementos también que vamos viendo es que la ciencia y la tecnología cambian a una ferocidad tan grande. Dicen que hasta 9 meses se está duplicando, cada 9 meses se duplica todo lo que es ciencia y tecnología, y es difícil adaptar ese conocimiento, mantener ese conocimiento durante mucho tiempo. Todo eso hace, y es la parte inicial donde tenemos que valorar, ojo con copiar, ojo con coger incluso lo mejor de otros. Tenemos que tener una autorreflexión clara y ver de alguna manera cómo podemos nosotros diferenciarnos como universidad y podemos trasladarlo a nuestras empresas, a nuestros modelos organizativos, a mi concepto de emprendimiento que quiero emprender y dar una respuesta diferente. Por lo cual, vamos a intentar identificar un antídoto con una serie de elementos para no caer en la tentación de copiar a otros. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver algunos de estos elementos. Para mí, el primero y más importante es la capacidad de asombrarnos. Necesitamos asombrarnos, tenemos que volver a la infancia, a ver qué está sucediendo fuera, que yo soy capaz de trasladarlo para que haya un cambio en mí. Estamos habituados a una copia continua y eso nos está llevando de alguna manera a someter la universidad y las organizaciones a lo que ya se está haciendo y darlo por bueno, sin cuestionar creativamente lo que podemos hacer. La capacidad de asombro es un indicador muy importante, que para mí se basa en una palabra, seguramente la conozcamos, muy parecida, se llama bouilladé. ¿Conocéis déjà vu? Bouilladé, ¿qué es? Todo aquello que estamos viendo continuamente lo vemos con ojos limpios, como si fuera la primera vez. Esto nos hace tener una reflexión continua, un cuestionamiento continuado para ver qué diferenciación es la que nosotros tenemos que marcar. Pero tiene que nacer siempre del asombro, la capacidad de asombro, de ser simples, como decía, niño, ¿no? Hacer una visión del mundo totalmente diferente, asombrarnos. Para mí ese sería el primer elemento importantísimo, capacidad de asombro. Segundo elemento, capacidad de cuestionarse, fundamental. En un proceso creativo, en una reflexión creativa de la persona, la pregunta es muchísimo más importante que de alguna manera las soluciones. Y aquí quiero tocar 3 temas importantes en 3 niveles de las preguntas. El primer nivel es el nivel de apertura. Y esto es clave, ¿eh? ¿Qué preguntas no puede llevar a cabo nuestro modelo universitario? Y es serio, ¿eh? Cada vez tenemos mayores constricciones, estamos más, de alguna manera, sometidos a principios que pueden ser políticos, de algún tipo de pensamiento, que pueden limitar mi entrada a una reflexión. Y esto es muy importante, porque de alguna manera lo que me está limitando es que yo pueda optar por otras vías que pueden mejorar pues ciertas pues recursos, soluciones, etcétera. Por lo cual tenemos que hacer un planteamiento claro de valentía. Decía Karl Jasper, para mí uno de los filósofos más importantes, decía que la enseñanza universitaria no podía estar nunca sometida a una obligación dogmática, de ningún lado. No puede haber un valor social, no puede haber ninguna identidad que a mí me impida razonar, como él decía, sobre lo verdadero. La libertad tiene que ser, la universidad tiene que ser siempre un refugio de libertad de pensamiento. No puede ser atacada ni por un sitio ni por otro sitio. Tiene que dar frescura y valor a un conocimiento. Y por otro lado, tenemos esa libertad también, lógicamente, de un espíritu formado claramente, libremente, y la universidad tiene que acogerlo. Por lo cual, primer nivel de preguntas importante, ¿qué preguntas no puede llevar a cabo mi modelo universitario? Segundo elemento, que entraría dentro de lo que puede ser un enfoque de las preguntas, ¿no? Pensar si nuestras preguntas, y esto es muy importante para nuestros estudiantes y para nuestros universitarios, ¿no? La pregunta, ¿a qué va dirigida? Cuando hacemos una pregunta en clase, cuando estamos investigando, ¿qué investigamos? ¿Una investigación sobre ejercicios o para resolver problemas? Y esto es clave, esta diferenciación es muy importante. En un entorno de cambio continuo, de cada vez más tecnologías, yo creo que no tiene la universidad el papel, o tendría que ser un papel diferente en la resolución simplemente de ejercicios, hacer un examen. No, no, tienen que ser problemas reales, problemas sociales, problemas para un futuro profesional que yo tengo que resolver, ayudar a resolver al alumno desde el punto de vista universitario. Pero recordad, no tanto creo que es tan importante la dogmática sobre lo que puede ser un contenido de resolución de ejercicios, sino ver la resolución de problemas. El tercer nivel de preguntas, un nivel de cierre, ¿dónde pueden acabar estas preguntas? Para mí también tiene otro rasgo vital fundamental. Estamos siempre en una temática de pensar, la universidad tiene que resolver y dar conocimiento total
al alumno para que pueda saber resolver este examen y tal. Creo que es un error. Al revés, la universidad tenía que dar suficiente base teórica, científica, de cualquier manera, pero dejando preguntas abiertas para que sea ese alumno el que la responda en su vida profesional, en su vida personal. Es decir, acotar toda la solución estaría diciendo internamente que la universidad ha marcado un campo de juego muy estrecho. Y eso no podemos hacerlo. Tenemos que, de alguna manera, impulsar más allá ese pensamiento crítico, dejando abiertas puertas y preguntas para que sea el alumno quien ofrezca esas respuestas. ¿Ese hecho a qué nos va a llevar? A que tengamos universidades muchísimo más preparadas y atentas al cambio. Vamos a entrar en el tercer elemento. Recordad, el primero que he puesto, el hecho de asombrarse. Segundo, las preguntas. Y el tercer componente muy importante para mí es la creatividad. La creatividad es un elemento clave, va a ser el diferenciador para que podamos entrar en un futuro de oportunidades y tiene que estar presente en ese antídoto del que hablábamos contra el mimetismo batesiano, que es en esencia la copia. En primer lugar, sobre creatividad, distinguir con total claridad creatividad de innovación. Y cuidado, porque estamos entrando en un juego de que cuanto más innovadores somos, parece que somos más creativos. Y no es así. La creatividad es por esencia exploración. Voy a explorar qué hay fuera, qué puedo hacer diferente. Y la innovación es la explotación de esa exploración. Pero tiene que haber antes esa, de alguna manera, exploración, que es el cuestionamiento. Introducir una tecnología que no tiene sentido dentro de mi entorno creativo porque estoy desarrollando esa metodología, ese pensamiento diferenciador, estamos perdiendo dinero, recursos, tiempo, etcétera. Por lo cual, primero, y nos tiene que interesar mucho desarrollar el método creativo mucho más que el resultado de propuesta de valor. Y ahí tiene que hacer un esfuerzo las universidades por integrar verdaderamente la creatividad, mucho más allá de elementos que podrían ser, por ejemplo, la parte artística solo, ¿no? Vamos a introducirla, la creatividad en modelos de negocio, en maneras de experimentar en departamentos diferentes, ¿no? Bien, ¿cómo activamos la creatividad? Para mí hay que impulsar 3 capacidades internas muy importantes de la persona, que las vamos a ver enseguida, ¿no? Por un lado, la capacidad de gestionar la incertidumbre. ¿Cómo gestionamos lo que no conocemos? Y mirad, os pongo delante una cuestión que para mí es vital siempre, una norma muy sencilla, yo la llamo la regla del 3. ¿En qué consiste la regla del 3? ¿Qué 3 aplicativos ha introducido usted en los últimos 3 años en su celular o en su móvil? Piénselo, ¿qué 3 aplicativos he introducido yo para que me haga la vida más fácil dentro de mi celular? Pero la pregunta clave es la siguiente. ¿Qué 3 aplicativos o aplicaciones voy a introducir en mi celular en los próximos 3 años? Esto ya es más complicado. No sabemos claramente qué es lo que vamos a hacer. Y este es el juego donde tiene que estar la universidad. Continuamente preguntando y cuestionando hacia dónde vamos a ir. ¿De acuerdo? Y ese es el primer elemento. ¿Cómo vamos a capacitarnos a la hora de gestionar la incertidumbre? Aquí tendremos que explorar nuevos elementos, prototipar, experimentar muchísimo más. Segundo pase interesante dentro de la creatividad, sentirnos atraídos por la novedad. Una novedad que a lo mejor no está solo en la universidad. Nuestros propios alumnos, las relaciones que tienen fuera, su contacto con nuevas tecnologías puede darnos, atraer hacia nosotros elementos clave de una novedad que a lo mejor no estamos suficientemente atendiendo o es totalmente novedosa. Por eso es tan importante que la universidad tenga un feedback continuo entre el conocimiento que genera y lo que hay fuera. No puede haber una dicotomía. La empresa, y lo decían en una de las exposiciones en este magnífico simposio congreso internacional, es que no puede estar a remolque la universidad de ver qué va a necesitar la empresa dentro de unos años. Tiene que adelantarse, tiene que ir de la mano con empresas cooperativas para saber verdaderamente lo que está demandando el mercado. Por lo cual es muy importante esa necesidad de verse atraídos continuamente por la novedad que hay fuera. Y por último, por supuesto, tener capacidad de respuesta a esa novedad. ¿Problemas que nos podemos encontrar ahora mismo? Monotemáticos seguramente en muchos departamentos. No hay conexión entre departamentos, no hay riqueza también de lo que viene de fuera. Tenemos que activar muchísimo más un profesional mucho más con multifacetas, multidisciplinar. Necesitamos también coordinar mucho más los escenarios con administraciones terceras, con incluso lo que puede ser la educación más básica, para que veamos también cómo va generando en los alumnos un modelo de pensamiento diferente.
Podemos ver también cómo casamos de alguna manera y articulamos la respuesta con esas empresas, esas cooperativas. Y ahí tenemos también un juego muy importante para dar respuesta a la novedad. Y una novedad siempre basada en resolver problemas reales, problemas de nuestro entorno más cercano, donde la universidad al final pienso que va a quedar mucho más implementada y con muchísimo más peso si logra verdaderamente dar respuesta a la novedad más local. Como es verdad que estamos en un entorno globalizado, seguramente esas soluciones locales van a tener un impacto global también. Por lo cual ese acercamiento y resolución de la novedad es fundamental para poder dar una respuesta y para integrar claramente esa huida del mimetismo batesiano. Les quería ofrecer ahora, sobre esa capacidad de respuesta a la que hemos hablado de la novedad, 5 posibles escenarios que yo creo que deberían hacernos profundizar y cuestionar actualmente los paradigmas que tenemos para buscar líneas diferenciadoras donde la universidad podía estar presente o cuestionar gran parte de los modelos actuales. Los voy a exponer muy brevemente, lo que a mí me gusta llamar como ecosistemas creativos. Son garantías de que bien trabajado ese ecosistema me va a marcar una diferenciación significativa, que implica verdaderamente que mis recursos van a estar pendientes siempre de generar oportunidades. Vamos a verlo brevemente. Son 5 escenarios los que os voy a exponer. En primer lugar, sería interesante reflexionar la creatividad desde el cuestionamiento de los fines de la propia universidad. ¿Qué suelen hacer cualquier modelo de negocio, cualquier modelo competitivo? Incluirse dentro de su sector para dar respuesta a la misma finalidad. Ejemplo, pongo un restaurante y la finalidad ¿cuál es? Dar de comer. Una universidad seguramente sea formar. Bien, ¿por qué esa finalidad? ¿Habría opción de dar una vuelta, como decimos, de tuerca, dar un pensamiento totalmente diferente y ver si hay otras finalidades? Por ejemplo, podríamos hablar de una finalidad que sería acabar formando el personal no como formación directa en el autoempleo, sino hacer realidad el autoempleo como parte final de nuestro proceso universitario. Ya existen universidades que han basado el conocimiento como no la finalidad, una puntuación final, sino como perfectamente el indicativo de que se ha constituido al final pues una cooperativa, una empresa, cualquier otro modelo. La finalidad, daos cuenta, cambia de la formación a ser auténticamente un elemento diferenciador que es ese autoempleo. Otro de los elementos también importantes dentro de estos ecosistemas creativos es cuestionar los procesos universitarios. ¿Qué ocurre en muchísimos casos? Que nos dejamos guiar por procesos que duran durante muchísimos años. Y los procesos al final que son patrones que hemos identificado que funcionan. Pero ¿por qué algo que hace 10 años funcionaba tiene la obligación de estar funcionando a los 10 años? 10 años después no tiene ningún sentido. Lo importante es tener siempre una visión creativa de cuestionamiento permanente de lo que son esos procesos. Vamos a adaptar los procesos a la realidad actual que seguramente sea muy diferente a la que hemos vivido en pocos años, ¿no? Nuevas fórmulas de gestión mucho más eficientes, ver, por ejemplo, también, oye, qué funcionamiento, qué procesos concretos o sus procesos de alguna manera se podrían reducir, ampliar, introducir un proceso nuevo, que al final lo que te está trabajando es la introducción de nuevas ideas. Todo esto va a marcar un cuestionamiento permanente en los procesos, hacerlos muchísimo más ágiles en la gestión, en la relación con nuestros estudiantes, etcétera. Otro de los elementos también importantes es cuestionar lo que son los imposibles de la universidad. Para mí, este es uno de los ecosistemas más complicados que hay. Pensar que es imposible dentro de un sector, el que sea, y yo lo voy a tratar de hacer posible. Aquí hay una ventaja. Si damos de lleno con ese imposible, ¿qué sería lo imposible? Vamos a pensar que sería totalmente imposible una universidad. Bien, quizás no lo alcance tecnológicamente por personal, por recursos, pero daos cuenta de una cosa. Cualquier avance pequeño, por muy pequeño que sea, lo que va a conseguir de alguna manera es un elemento diferenciador importante con relación a cualquier otra universidad. Por lo cual, fijemos cuáles podían ser algunos de esos elementos totalmente que ahora parecen imposibles, pero que le podíamos dar un giro o acercarnos de alguna manera a esa imposibilidad, ¿no? Por ejemplo, conseguir una formación 100% personalizada. Eso sería un reto universitario de peso en un entorno como el actual. Parece verdaderamente imposible. Las aulas tienen un número de gente y un profesor por ese número de gente. Pero ¿por qué no le damos una vuelta más allá y decimos cómo podemos hacer lo máximamente
lo máximo posible la personalización, ¿no? O, por ejemplo, la adaptación diaria de contenidos. ¿Por qué tengo yo que tener o por qué un alumno tiene que tener esa pérdida de valor teniendo contenidos atrasados? Si somos capaces de ser una universidad, cuando hemos marcado como imposible el hecho de tener contenidos actualizados, estamos creando un ecosistema de lo imposible muy real y muy diferenciador con relación a terceros. Otro de los elementos de escenario también donde podemos hacer un juego creativo importante es cuestionar los propios destinatarios y roles de esos destinatarios en la universidad y de los roles de los mismos profesores en la universidad. ¿Qué quiero decir con esto? Y es uno también de los elementos más importantes que suelen determinar los sectores. Yo tengo un sector productivo, en la venta de un producto generalmente va la misma tipo de público, tipo de clientes, targets, etcétera. Vamos a cambiar también ese modelo. ¿Por qué la universidad? No digo que sea un cambio radical, evidentemente, y haya que dejar completamente los modelos actuales en cualquiera de estos ecosistemas, pero nos tiene que hacer cuestionar. Tenemos que ver cómo podemos abrirnos, por ejemplo, a un escenario totalmente nuevo, unas oportunidades increíbles. Si está pensando, imaginad, una universidad para gente analfabeta o con pocos recursos de alfabetización. Sería maravilloso y ahí está el juego creativo, cómo trasladamos ese conocimiento en muchos casos tan complejos y tan difíciles, a gente que no tiene esa capacidad, pero que lo puede necesitar para trabajos cercanos, para trabajos rurales, para trabajos locales muy fijos, ¿no? Por poner un ejemplo. Otro, cambiar el rol a lo mejor del profesor. Un profesor ahora destinado muy directamente a esa transmisión de contenidos, ¿qué otros roles podría tener? Son preguntas que lo que vimos también son elementos como parte del antídoto que tenemos que tener siempre en mente para dar respuesta a un entorno cambiante de oportunidades, etcétera. Y por último, me voy a quedar en este elemento del ecosistema, que es cuestionar los propios elementos que constituyen el sistema. ¿Con esto qué quiero decir? Generalmente cualquier industria, cualquier sector, es la suma de una serie de elementos que si no los vemos todos integrados de esa manera, no entendemos que sea el propio sector. Ejemplo. Yo si pienso en un hotel, pues pienso en una recepción, en las camas, pienso también, por ejemplo, en la ducha, en el comedor, pienso pues en un aparcamiento y tal, ¿vale? Todo eso constituye, de alguna manera, ese concepto mío de hotel. ¿Voy a poner otro hotel en primera línea de playa? Pues más o menos tocaré lo mismo. Lo que te viene a decir esta barrera, que es importante tenerla como elemento diferenciador de ecosistema, es decir, ¿por qué no potencio alguno de esos elementos como prioritarios? Y ahí va a ser mi referente claro. En vez de tener todo y muchas veces se gastan recursos para muchas cosas, vamos a dar protagonismo diferenciador a ciertos elementos. Y esto lo que nos va a permitir, de alguna manera, es pasar a un juego totalmente diferente de oportunidades, que es proyectar elementos individuales, uno o dos elementos, pero que sean referentes dentro de lo que es el concepto de nuestro valor universitario. Hablo aquí de algunos, por ejemplo, ¿deberíamos introducir otros elementos impensables en la actualidad? Por ejemplo, ¿sería posible la publicación interactiva de contenidos diferentes de diferentes departamentos y hacer con ellos un valor único? Es decir, en vez de potenciar tantos elementos, pueden ser diferenciadores o distintos o que fueron al final esa conexión creativa en ese ecosistema de elementos que suman, buscar una diferenciación en el contenido. Lo que estamos dando nosotros como contenido vamos a potenciarlo. Van a ser un contenido único y nadie puede decir que estamos por detrás en este tipo de contenidos. Por los hemos actualizado porque contamos con agentes externos, es decir, y esta es la clave, ¿no? Dar valor a elementos individuales que ahora mismo están pasando un poco de largo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es un poco la exposición de estos 5 elementos que contribuyen directamente a crear elementos creativos que lo que hacen es que te diferencies de tercero. Vuelvo a repetir cómo empecé, ahora ya a punto de ir terminando esta ponencia, en el hecho de que tenemos que buscar la diferenciación. No, he hablado de universidad, pero podemos hablar de muchísimos más elementos que son importantes para poder diferenciarnos dentro de nuestro sector. Podemos diferenciar nuestros propios comercios, nuestra propia actividad profesional, pero lo que tenemos que tener claro es marcar la diferenciación. Por eso, la universidad y cualquier empresa, si asume la creatividad y asume todos estos elementos diferenciadores y parte de que la creatividad es lo original y no podemos caer en la copia por mucho que nos pueda gustar, y si esa copia entra en nuestro sistema es claramente porque es necesaria en el proceso creativo de exploración, como hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Si entramos de lleno en este tema, estamos entrando de lleno
como veis ahí, en la era de las oportunidades. Estamos en un momento histórico único. La revolución tecnológica permanente que se hace, si la aprovechamos y no la vemos como un tsunami, sino que la reflexionamos desde parámetros creativos, puede ser un recurso de crecimiento a nivel personal, a nivel asociativo, universitario, a nivel social, único. Por lo cual yo animo siempre a que de verdad hagamos un esfuerzo por reflexionar desde la perspectiva creativa, desde una perspectiva de asumir elementos que hasta ahora los hemos tenido un poco apartados, porque nos ha dado la garantía o el paraguas un entorno muchísimo más cómodo. Tenemos que apostar por ser mucho más creativos, mucho más observadores, personas que cuestionamos mucho más, personas que volvemos a esa infancia que decíamos al principio y decimos, oye, vuelvo a mi mentalidad de niño, a simplificar las cosas, a probar cosas nuevas, a todo esto, ¿no? Entonces yo creo que bien estructurado un enfoque creativo en la universidad puede dar unos elementos diferenciadores importantísimos y un impacto social prácticamente único. Quería terminar simplemente con una definición que puede ayudar mucho a cualquier persona que quiera de alguna manera emprender o a cualquier organismo, institución que desee de alguna manera aventurarse en un cambio. Y para aventurarse en un cambio es tirar fuera muchos de los patrones de nuestras concepciones. Y me encanta la definición que tenemos nosotros de la palabra emprender. En nuestra lengua castellana hay un muy llamativo, vamos a analizarlo para terminar, el significado de la palabra emprender. Este es el reto, donde nos tenemos que sumar para, al final, diferenciarnos y buscar esos elementos únicos dentro de nuestras organizaciones o a nivel personal. Fijaos lo que dice la palabra emprender dentro de la Real Academia. Podéis coger un diccionario, y esta es la maravilla que tenemos millones de personas hablando. Tenemos este concepto. ¿Qué significa emprender? Fijaos bien, ¿eh? Acometer, vamos a ver la primera definición, acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. ¿Qué significa? Un reto. Tenemos un reto personal, un reto profesional, un reto universitario, donde por supuesto ese cambio va a llevar dificultad y peligro, pero donde de alguna manera yo tengo la necesidad de llevarlo a cabo. Quiero que os tengáis precisa la visión en los dos primeros conceptos. ¿Cómo es la definición? Acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si serán dificultad o peligro. Fijaos los dos términos iniciales. Aquí os lo pongo. Acometer y comenzar. ¿Qué sería lo lógico? Comienzo un proyecto y luego lo llevo a cabo. Lo acometo. No. Un emprendedor, una persona que quiere dar un cambio radical, diferenciador, el proceso es al revés. Primero acometo, pruebo, intento de alguna manera ver cómo sería, me imagino ese escenario, y luego comienzo. Es decir, el elemento de prueba y de alguna manera de experimentar es fundamental. Y esto, desde luego, no es un requisito donde se tenga más o menos dinero. Lo que sí necesitamos es probar. Fijaos qué maravilla el término emprender. Pero si nos faltaba poco, vamos a entrar en la segunda parte que pone ahí en desuso. Es decir, alguien ha dicho, no, esto ya no vale. Algo totalmente contrario a la creatividad y eso que hemos visto, el espíritu universitario totalmente libre, ¿eh? ¿Vale? Fijaos lo que dice. Esta es la definición en desuso, prender fuego. Pues os voy a decir una cosa. Esta es la definición absoluta de persona que quiera emprender o entidad que quiera cambiar. Tiene que prender fuego. ¿Qué es prender fuego? Que las cosas no sigan como antes. Que de alguna manera ese fuego de decir vamos a cambiar radicalmente pues va a estar presente y yo tengo que estimular de tal manera que esto va a arrasar continuamente todo. Y os voy a dar algunas frases para acabar ya en el concepto de prender fuego. Si yo quisiera prender fuego, tengo que asimilar una serie de conceptos. Los voy a pasar aquí, que son para mí las 10 reglas de oro. Son frases muy llamativas y voy a ir rápido, ¿eh? Primera frase. Sé pasional. Si no puedes sonreír, no abras una tienda. Esto es cuestión de disfrutar. Cualquier proyecto que avancemos en nuestra vida es disfrutar, aprovechar, pasarlo bien, sabemos que van a haber problemas, pero yo voy a seguir adelante. Creo que esto es una frase significativa. Y mirad, te encontré hace poco esta frase, que es la definición de pasión. ¿Qué es la pasión? Mirad qué bonita frase. Todo el pueblo se reunió en la iglesia para rezar para que al fin Dios les concediera la lluvia. Entre todos los asistentes, solo una niña fue con paraguas. Eso es una persona pasional. Creerte lo que vas a hacer. Y esto lo podemos hacer como individuos y como personas, como profesionales que estamos poniendo en marcha nuestro negocio. Pues rápidamente, estos 5 minutillos, otro elemento importante es la observación
el recurso humano más escaso es la observación. No observamos, miramos, tenemos que observar detenidamente. Y ahí encontraremos una cantidad de recursos espectaculares para nuestro proyecto, para nuestro cambio. Siguiente frase, tenemos que tener nuestra estrategia, por supuesto. Tenemos que saber dónde vamos a ir. Esto no es de un día para otro, esto lleva tiempo. Los guerreros victoriosos vencen primero y después van a la guerra. Los guerreros vencidos van primero a la guerra y después intentan vencer. Cuarta frase, céntrate en un problema. En cualquier caso, cuando estamos en relación con un cliente, con un alumno, ¿qué es fundamental? Lo que aprendes es a convertirte en un experto en un problema. Tenemos que aprender a resolver problemas que duren a las personas. Si somos capaces de dar respuesta a un problema lo más cercano posible a una solución de alto impacto, es donde vamos a conseguir llegar como desde un punto de vista comercial o desde un punto de vista humano. Quinta frase, focaliza. Innovar significa decir que no a muchas cosas. Y es difícil, ¿eh? Hay veces que vamos a por todo. No, vamos a ser muy buenos en algo. Pero en esto vamos a ser de alguna manera únicos. ¿De acuerdo? Y, bueno, os traigo un ejemplo clásico. ¿Dónde está el teléfono en esta página que hemos visto todo el mundo? ¿Lo veis en algún sitio? ¿Que no encuentro una palabra donde se busca? No. Ellos se focalizan en la información. Fijaos, y el potencial crecimiento económico que tiene Google, pero no es una página como otras con fotos, con lo que hacemos, con no, el teléfono no. Buscan exactamente lo que la persona quiere. Elemento importantísimo, vamos a acercarnos al cliente. Si quieres cortar el pelo a un hombre, será mejor que esté contigo en la misma habitación. ¿Verdad o mentira? ¿Podemos cortar el pelo a alguien sin estar en la misma habitación? No. Por lo cual, si no me acerco a mi cliente, si no me acerco a mi estudiante, va a ser bastante complicado que yo logre empatizar con verdaderamente sus problemas. Bien, otro tema, y lo hemos hablado antes, la necesidad de experimentar. No sabemos lo que va a pasar mañana, nadie tiene una bolita mágica. Lo que sí podemos hacer nosotros es experimentar. Y desde luego en la situación actual se dan muchos pasos en falso si nos quedamos quietos. Tenemos que experimentar continuamente. Más elementos, no penséis nunca en clientes, no pensemos nunca en estudiantes, vamos a pensar en amigos. No lo digo el amigo, bueno, un amigo como, no, en la profundidad de lo que veis ahí de la frase. Las mejores compañías no crean clientes, crean seguidores. Yo no quiero que un estudiante, que un cliente mío se bañe mañana por la puerta, quiero que me recuerde, quiero que sepa que vivió las mejores experiencias y que va a continuar de esa manera. Y por último, dos frases más. Lo que no puedes medir no puedes controlar, lo que no puedes controlar no puedes mejorar. Tenemos que trabajar con datos. Los datos nos dan la garantía de que vamos en buena senda. Los podemos manipular, podemos cambiar un dato y ver, oye, análisis de este dato en concreto, ¿qué me está generando de valor? Yo creo que esto siempre que trabajemos objetivamente nos va a permitir avanzar mucho más. Y por último, lo hemos hablado y vuelvo al principio de la presentación, hemos de ser creativos. Ve por delante, arriesga un poco más. Pioneros son los que tienen las flechas en las espaldas, ¿no? Bueno, y con esto termino la presentación. Os agradezco mucho que me hayáis estado escuchando y espero sobre todo dejar esta idea, ¿no? Hay que ser creativos, originales y olvidarnos de ese mimetismo batesiano inicial que lo que hace es que nos adaptemos a todo sin reflexionar suficientemente y sin sacar nuestro potencial. Muchísimas gracias, don Ángel, por su ponencia y por su compañía esta mañana aquí en Onda UNED. Nos encanta tenerlo aquí. Esperemos que nuevamente podamos compartir con usted. Y bueno, este es el Congreso Internacional Innovación y Tecnologías Disruptivas organizado por la Escuela de Ciencias de la Administración y este era el licenciado Ángel Matas Martín, director general de Creative Nomics, con su ponencia La creatividad en escenarios de cambio radical, reformulación de paradigmas en la educación universitaria desde la óptica creativa. Muy bien, ahora vamos a despedir al licenciado Ángel y pues vamos a ir a otra ponencia en unos minutos. Estén muy conectadas en todo momento, pues durante el día vamos a tener una serie de ponencias aquí en este primer congreso de la ECA. Entonces, muy pronto nos vemos. Muchas gracias. Gracias a ti, muy amable. Hasta pronto. Onda UNED. Imagen y sonido, hasta donde estés. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.